Buenos días a todos, los invito a participar en el día de hoy de la clase número 5 de la asignatura informática, donde vamos a ver la parte de hardware, que es toda la arquitectura básica de una computadora. Tenemos las partes del hardware, donde podemos ver las unidades de entrada, unidad central del proceso que se encuentra dentro de la computadora y la unidad de salida. Vemos que los datos van a sufrir un proceso dentro de la computadora y a través de ese proceso se va a obtener la información. También unidades de memoria masiva o de almacenamientos, ¿sí?, que ingresan y salen. ¿Qué es la unidad central del proceso, conocida como CPU? O simplemente el procesador o microprocesador. Es el componente en una computadora digital que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de computadora. La CPU es la parte fundamental del hardware, es el centro de control de todo el sistema. La CPU se encuentra dentro del gabinete, el cual puede ser del tipo Tower o Baby, conectado a la placa base. También están ubicados dentro del gabinete y conectados a la placa base. Vamos a encontrar la fuente de poder, energía eléctrica en voltios, el disco rígido, donde tenemos disqueteras y lectores de disco, los chips de memoria y las tarjetas de control de dispositivos. Podemos ver en el gráfico en qué consiste la placa base, que es un centro de distribución y procesos de datos en la computadora. También se la conoce como placa madre o motherboard. Determina el funcionamiento y las posibles ampliaciones de la computadora. Físicamente es la superficie sobre la que se conectan los circuitos y componentes de la unidad central, así como el chip correspondiente al microprocesador y las memorias. Está compuesta por elementos electrónicos, circuitos integrados, chip que reciben diferentes nombres de acuerdo a su función. Ahí tenemos otra imagen donde nos representa lo que es la placa base. Bueno, vamos a hablar un poquito de las memorias. La memoria es llamada también almacenamiento interno, es un archivo electrónico indexado, accesible por completo a la computadora, en donde se almacena la información para ser procesada y cuándo fue procesada. Es decir, los datos para el proceso y la información que es el resultado del proceso. Existen dos tipos de memoria, ambas están ubicadas sobre chip. Y esto es muy importante que lo sepan para cuando se le preguntan los parciales, la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Qué es la memoria RAM? Es la llamada memoria principal o memoria de proceso. ¿Cuáles son sus características? Es de acceso aleatorio, es una memoria volátil, el microprocesador puede leer esta memoria con gran rapidez, la capacidad de almacenamiento de la misma se mide en megabyte o gigabyte, el espacio de la RAM es siempre escaso, por eso se la considera una memoria temporal. Permite efectuar dos tipos de operaciones, lectura y escritura. A más memoria RAM, la computadora tendrá más capacidad de trabajo. Y la memoria ROM es la llamada memoria de solo lectura. Es la memoria que se graba durante el proceso de fabricación y su información queda grabada allí permanentemente. No se puede modificar ni borrar. La función que cumple dentro de la computadora es la que debe realizar una tarea de control sobre los dispositivos conectados a la CPU y preparar la computadora para inicializar el sistema. Como esta operación se realiza cada vez que es encendida la computadora y además es una tarea que no puede ser modificada, resulta sumamente útil que se encuentra almacenada en un tipo de memoria que no pueda ser alterada por el error del usuario. Hablando de otras memorias, tenemos dos tipos de variaciones de memoria. La memoria PROM, que es una variación de la ROM, la memoria flash, que puede ser alterada por el usuario con facilidad,
Después está la memoria caché, que se utiliza para aumentar la velocidad de transferencia de instrucciones y datos del procesador, es decir, que usa para mejorar el caudal del proceso. Es un área de almacenamiento parecida a la RAM, pero de alta velocidad, 10 veces más que la RAM. Vamos a definir qué son los buses. ¿Qué son los buses? Los distintos elementos que componen la computadora y están conectados entre sí mediante cables y buses. Los cables se encargan de transportar la corriente eléctrica de alimentación a los distintos componentes de las computadoras. Y los buses son los circuitos por donde circula la información codificada. ¿Qué son las ranuras de expansión? El usuario puede instalar en su computadora nuevos dispositivos que se insertan en ranuras especiales que posee el gabinete. Hay distintos tipos de ranuras que permiten el acoplamiento de distintos periféricos. Tenemos los puertos. Los puertos existen otros acoples presentes en la parte posterior del gabinete de una computadora que son enchufes para conectar tipos especiales de periféricos llamados puertos. Se diferencian de las ranuras por su velocidad de transmisión y los periféricos a los cuales se destinan. Los tipos de puertos más comunes son el puerto paralelo, que se utiliza para conectar dispositivos que necesitan enviar o recibir gran cantidad de datos, como la impresora y el escáner. De tipo serie, que se usan para enviar datos uno detrás de otro, son apropiados para llevar información a larga distancia, como es el mouse, el módem y algunas cámaras digitales. Y el USB, que es el puerto serial universal, es el de más reciente aparición y admite todo tipo de dispositivos. Trabaja con grandes velocidades de transferencia. Bueno, siguiendo, ¿qué son las unidades de entrada, salidas y mixtas? Estas unidades posibilitan el ingreso de la información del exterior a la computadora para su proceso, la salida de los datos procesados o ambas cosas. Los dispositivos de entrada leen o detectan datos codificados como puntos magnetizados en cintas, discos o disquetes, o como señales eléctricas desde dispositivos con teclados llamados terminales. Los dispositivos de salida registran o graban información en cinta, disco o disquetes, imprimen información en papel, generan señales para la transmisión en redes de teleprocesamiento, producen representaciones gráficas y otros formatos especializados. ¿Qué permiten los periféricos de entrada? Permiten relacionar el exterior con la unidad central del proceso. Si los comparamos con los seres humanos, serían los sentidos que transmiten datos al cerebro. Existen diferentes periféricos de entrada que están adaptados a los diferentes tipos de datos que introducimos en una computadora. Por ejemplo, el texto a través del teclado, las imágenes estáticas a través del escáner, las cámaras digitales, las imágenes en movimiento a través de las videocámaras, la voz y el sonido a través de los micrófonos. Ahí tenemos en las imágenes, podemos ver los distintos tipos de teclados que existen, los diferentes elementos que componen un mouse, el trackball, el trackpad, el joystick, el lector de disco de barra, las cámaras digitales, el escáner. Hablando un poquito sobre periféricos de salida, podemos decir que estos proporcionan resultado de los procesos que se llevan a cabo en la computadora. Se denominan dispositivos o periférico de salida. Su importancia radica en la utilidad que representan estos para cada usuario. Los clásicos son el monitor y la impresora. Y estos dispositivos están dedicados a usos específicos. El plotter, los parlantes entre los más conocidos. Tenemos el monitor, como es la resolución de un monitor, que lo van a leer con profundidad en la teoría. La impresora, que su velocidad se mide en ppm y su resolución en ppp. Los plotters, los parlantes,
Los periféricos mixtos se llaman así porque cumplen funciones de entrada de datos y salida de información, como es por ejemplo la pantalla táctil, la placa de sonido, el casco de realidad virtual, la disquetera, la grabadora o regrabadora de CD y DVD, la placa de red, el módem. Eso sería, en resumen, lo que son las unidades de entrada, de salida y mixto. Ahora vamos a hablar del almacenamiento secundario. De acuerdo con su tecnología de fabricación, pueden ser magnéticos u ópticos. Dentro de los dispositivos magnéticos se encuentran los discos duros y flexibles, las cintas y los zip. En la tecnología óptica los representantes son los CD y DVD. En los dispositivos magnéticos la escritura de los datos es digital y es extremadamente precisa. Por eso es necesario que los dispositivos se encuentren en perfecto estado. En la tecnología óptica, la lectoescritura de los datos se hace mediante haces de luz láser, que no tienen contacto con la superficie, lo cual produce una elevada pureza en la información almacenada. ¿Cuál es el tamaño? Es la capacidad disponible de espacio que tienen estos dispositivos para almacenar información. Cada carácter ocupa un byte, que a su vez está compuesto por 8 bits, ceros o 1. Se utilizan medidas más grandes tales como 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte. Y la velocidad de estos dispositivos es el tiempo medio en que el mismo demora en responder una petición de información debido al movimiento de las piezas mecánicas de cada dispositivo. Se llama tiempo de acceso y se mide en milisegundos. ¿Cuál es la diferencia entre almacenamiento secuencial y aleatorio? El almacenamiento secuencial es el que se da en medios de almacenamiento en el cual el usuario debe pasar secuencialmente por la información en el mismo orden en que fue grabada, hasta llegar a lo que le interesa. Un archivo secuencial se procesa de principio a fin. Todo el archivo se debe procesar aun cuando se actualice solo un registro. Este tipo de procesamiento requiere de un archivo maestro, una fuente permanente de todos los datos, un archivo de transición que refleja la actividad diaria. En cambio, el procesamiento aleatorio tiene acceso a los programas y datos deseados directamente del medio de almacenamiento. En este tipo de procesamiento solo se va a necesitar el valor del campo del registro para recuperar o actualizar un registro. Bien, hasta aquí hemos tenido los contenidos de lo que es la unidad 2, que hace referencia al hardware. Hemos finalizado la clase número 5 del día y los espero en la clase número 6 la semana que viene. Muchas gracias.